Bueno chicos, llegó el momento de mostrarte el Xiaomi Poco X5 Pro 5G. En este video lo sometí a duras pruebas, lo he estado usando un poco y aquí te voy a contar si este móvil vale la pena. Bueno, voy a empezar mostrándote qué trae la caja. Fíjate esas imágenes donde le hice un unboxing con lujo de detalle para que no te pierdas nada sobre este dispositivo. Mientras voy mostrando de qué trae exactamente la caja, déjame hablarte un poco de las características que tiene este teléfono. Primero, viene con unas dimensiones súper brutales y es bueno que tú conozcas las dimensiones de este teléfono. Este viene con dimensión de 162.9 por 76 por 7.9 milímetros y solo pesa 181 gramos y la verdad es que es súper ligero. Cámaras. Tema importante, lo primero que hay que resaltar de estas cámaras es este diseño. El módulo en la parte de atrás, a mí me encanta lo bien que se ve este diseño. También el logo de Poco se ve muy bien. Y estas cámaras no son solo bonitas, ya que vienen con unas prestaciones muy buenas. Bueno, en cuanto a la cámara, decidí traerlo aquí para que ustedes vean que tienen unas características muy brutales. Por ejemplo, fíjate aquí en foto, podemos, qué sé yo, activar el HDR, desactivarlo. Y si elegimos video, venimos aquí a video, fíjate la calidad de imagen, cómo se ve. También, si le damos aquí a características, pues de una manera rápida y cómoda puedes aumentar y bajar la resolución, ¿verdad?, de la cámara. Fíjate que graba en 4K a 30 cuadros por segundo y en 1080 a 60 cuadros por segundo. También tiene algo interesante y es que viene con unos filtros nativos en el cual tú puedes cambiarlo de manera, ¿verdad?, cuando estás grabando y se ve muy bien. También puedes cambiar entre un sensor y otro. Fíjate, puedes usar el angular, el gran angular. Ahora déjame hablarte de cámaras. Sometí este teléfono a duras pruebas en las cámaras y como yo siempre digo, estas cámaras o los módulos no son tan solo bonitos, porque fíjate, ese diseño se ve muy bien, que hay que darle un punto a Xiaomi porque las cámaras de atrás se ven preciosísimas. Y no solo se ven bien, también vienen con buenas prestaciones. Y de hecho, fíjate esas imágenes que te estoy mostrando. Eso fue grabado con la cámara frontal y no es para menos, ya que la cámara frontal viene con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.4. Es un angular y graba a 1080 píxeles, a 30 y a 60 fotogramas por segundo. Y como yo siempre digo en mis revisado, una imagen dice más que 1000 palabras. Me gustó de la manera que Xiaomi trabajó la cámara frontal. Y las cámaras de atrás pues vienen con un sensor de 108 megapíxeles y también ese video que estás viendo en este momento fue grabado con las cámaras de atrás. Usé el sensor a la máxima capacidad. Recuerda que tenemos 108 megapíxeles y las cámaras de atrás se dividen de la siguiente manera: un angular, un gran angular y un macro cámara. Digo macro cámara porque también hice algunas pruebas con la macro cámara y fíjate, no es lo mejor, porque no te voy a decir que la macro cámara de este dispositivo es lo mejor, porque yo he tenido la oportunidad de probar otros terminales que lógicamente superan a este, pero este hace el trabajo. De hecho, fíjate en esa pantalla que estuve grabando, ¿verdad?, con la macro cámara, hice un videito para que tú puedas ver que puedes ver hasta los píxeles de una pantalla. Bueno, ahí estoy con la cámara de atrás para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, la calidad de imagen. Estoy usando el sensor que mejor se ajuste a la posición donde yo estoy, sin usar zoom ni nada de esto, sino que ustedes puedan apreciar un poco la calidad de imagen de la cámara de atrás. Y ahora a un apartado que a mí en lo personal me gusta, ya que yo soy
gamer. Me gustan los videojuegos. Ahí hice algunas pruebas de videojuego para que tú puedas ver la fluidez en la pantalla. Y aparte de esto, hablarte un poco de las características a nivel de prestaciones o a nivel gaming. Fíjate, ahí estoy jugando con este juego y lo estoy jugando a la máxima capacidad. Y no es para menos, porque estamos delante de un terminal que viene con un procesador, un Snapdragon 778G. Es un procesador a 6 nanómetros y también viene con una GPU Adreno 642L. Recuerda que vienen dos versiones. Viene una versión que viene con un Cortex A55 y viene otra versión que viene con un Adreno 642L. Esta versión que tú estás viendo viene con una GPU Adreno y, como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras. Fíjate la fluidez con la que yo me estoy desplazando en este videojuego. También me encanta cómo se comporta la pantalla, porque aparte de que es una pantalla de 6.6 pulgadas, también me gusta que esta fluidez se siente bien, porque imagínate tú, si tienes una pantalla a 120 Hz, no solo te va a servir para videojuegos, te va a servir para tú hacer cualquier función de manera rápida y para tú hacer cualquier función de manera fluida sin que tengas problemas con esta pantalla. Así que en el apartado gaming, por parte nuestra, le damos puntuación 10 de 10. En ese mismo orden, quiero destacar algunos puntos importantes, y es que estuve jugando por un largo rato, estuve haciendo muchísimas funciones con el teléfono para yo ver qué tan buena es la autonomía de batería de este terminal. Y ahí quiero hacer un paréntesis enorme, y es que esta batería de 5000 miliamperios, recuerda que viene con un cargador con una potencia de 67 vatios. Este teléfono se carga súper rápido, y la verdad es que también, aparte de que viene con un adaptador de pared que se carga rápido, me gusta la autonomía de batería, porque con una carga completa vas a poder durar todo el día. Recuerda que la autonomía de batería, esto siempre va a depender de cada usuario. Si tú eres un usuario que vas a estar metiendo caña o vas a jugar todo el día, pues sería lógico que vas a tener que recargar la batería por lo menos 2 veces en un día. Pero si eres un usuario que lo que vas a es estar usando tu teléfono para redes sociales, para estar viendo contenido multimedia, pues lógicamente esta batería te va a durar todo el día sin mayor problema. También quiero decirte que en cuanto a prestaciones, este viene con una certificación a prueba de derrame muy buena, y de hecho más adelante quiero hacerle una prueba de derrame, ya que este viene con certificación IP53, resiste al agua, pero no recomendamos a nadie que lo intente en casa. Yo voy a estar haciendo una dura prueba más adelante, como ustedes saben que yo estoy acostumbrado a hacer en este canal, y esto va a ser un video corto porque quiero ver si realmente esta certificación IP53, pues me gustaría saber si esto vale la pena. Puntos importantes a destacar en este revisado, y lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención de este teléfono ha sido el precio. Viene con un precio y un diseño súper agradable, que a mí, lo voy a repetir de nuevo, de manera personal me encanta el diseño. También me gusta la calidad de audio, como ustedes vieron hace un momento. Cuenta con sonido estéreo, suena la bocina de aquí abajo y suena la bocina de aquí arriba, y el audio se escucha muy bien. Mira, si tapamos esta bocina, mira cómo suena la de aquí arriba. Y si tapamos aquí, mira cómo suena la de aquí abajo. Bueno, déjame mostrarte la funda, cómo quedaría. La verdad es que me gusta también que, a pesar que es una funda que viene de serie, me llama poderosamente la atención, porque fíjate cómo protege la pantalla. Aunque tú pongas el teléfono así a boca abajo, pues esto es bueno, porque esto va a evitar de que, en caso de que el móvil reciba un impacto, se te caiga, ¿verdad?, al suelo, pues esto te va a dar cierta protección. Así que me gusta que hayan agregado esta funda. Yo creo que el tú pagar ya por un gama alta premium, creo que ya eso es para la gente que tengan el dinero de más.
porque un terminal como este, con este precio, pues te va a brindar literalmente todo lo que te brinda un gama alta premium, que fíjate que hasta vienen con certificación a prueba de agua. También viene ya con sonido estéreo, que eso era algo que antes nosotros en un gama alta como este o un gama media premium, este entra dentro del renglón de gama media premium. No sé, corríjanme en los comentarios si estoy equivocado. Y en el tiempos atrás, 2 años o 3 años atrás, un teléfono como este no venía con sonido estéreo. Un teléfono como este no traía prueba de agua. Sin embargo, ya por casi el mismo precio de un gama media, nos están brindando ciertas tecnologías que nosotros la vamos a apreciar. Conclusión final, lo recomiendo. Lo recomiendo. Por este precio no vas a encontrar nada más. El precio ronda entre 350 a 500 dólares. Digo que es ronda porque recuerda que el precio varía por países. Por ejemplo, en España cuenta con un precio. Aquí en Estados Unidos pues tiene otro precio. Y en Latinoamérica también tiene otro precio. Por eso digo que lo vas a encontrar en el mercado nuevo de caja, como en este caso. Lo vas a poder encontrar entre 350 a 500 dólares. Si te gustó este revisado, por favor, no olvides suscribirte, compartir este video en las redes sociales, dale like al video para que llegue a más personas. Y recuerda, en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decides si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.